Evangelio de hoy, martes 10 de octubre de 2023. Lectura del Santo Evangelio de hoy, según San Lucas, capítulo 14, versículo 15. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo: Bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero Jesús le dijo: Cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: Vengan, porque ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo: Me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo: Sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que usted ordenó y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: Sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Gracias a Dios por el Santo Evangelio de este día martes, por la palabra de Dios y la reflexión. Debemos saber algo muy importante de lo que hemos leído en este día martes en la palabra de Dios. Si somos cristianos, si somos hijos, hijas de Dios, que viven dando excusas, entonces no entraremos en la casa de nuestro Señor, no probaremos de su santa cena. Amén. Es por eso que no debemos entregarnos a las excusas del día a día. Hay momentos que sabemos que tenemos que orar y no lo hacemos. Hay momentos que tenemos que parar para leer su palabra, para leer la Biblia, y muchas veces no lo hacemos. Hay días en la semana, hay días que uno tiene que congregarse en la iglesia y no lo hacemos. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces el diablo viene y coloca situaciones para que nosotros vengamos a postergar las cosas de Dios. Y las cosas de Dios, nuestro alimento espiritual, jamás debe ser postergado. Así como uno necesita comer todos los días, así como un ser humano necesita vestirse todos los días, necesita de un baño, necesita de una comida, necesita de agua, así también necesita mucho más de alimentarse su vida espiritual. No debemos despreciar el llamado de Dios, pues el Espíritu Santo a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y qué queremos decir cuando decimos que la carne es débil? Que la carne siempre se va a resistir
a la palabra de Dios. La carne siempre se va a resistir a la oración, al ayuno, a congregarse en la iglesia, a leer la palabra de Dios. La carne no quiere lo espiritual, pero nuestra alma necesita ser alimentada. Nuestro espíritu necesita ser fortalecido. Si no, el diablo ganará la batalla de nuestra alma. El diablo todos los días está esperando ver nuestra caída. Desde que abrimos los ojos por la mañana, el diablo ya lanza pensamientos malos. Durante el día, el diablo coloca situaciones que vienen a estresarnos, que vienen a preocuparnos. El diablo todos los días lucha, se esfuerza para que nosotros vengamos a alejarnos de la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener un temor y saber que Dios está por encima de todo. La palabra de Dios no puede ser excusada. El ir a la iglesia no puede ser excusado. El orar, ayunar, no puede ser postergado. Debemos aprender esto y jamás olvidarnos, pues muchos en aquel momento decían: he comprado un terreno y tengo que ir a verlo. Mire la excusa: he comprado un terreno y tengo que ir a verlo. Otro comenzó a decir: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Pues bien, hoy en día no es diferente. Muchos dicen: ha venido un familiar y por eso no pude ir a la iglesia. He salido de vacaciones y por eso me he olvidado la Biblia. Muchos colocan excusas insignificantes, vergonzosas, que no hacen más que entristecer al Espíritu Santo, no hacen más que alejarla a él, a ella misma, del Espíritu de Dios. Luego viene Satanás y coloca los problemas, las dificultades, y esa persona queda triste, queda llorando, queda pidiendo a Dios, preguntando a Dios: ¿por qué pasan las cosas? ¿Por qué me sucede a mí? Pues bien, la falta de alimentación espiritual provoca el derrumbe de aquella persona, la falta de fortaleza espiritual. Nuestra vida espiritual es algo sagrado. Nuestra vida espiritual es algo más importante que nuestra vida terrenal. Y muchos que se dicen ser cristianos no entienden estas palabras porque están cegados, tienen una venda en los ojos y no consiguen entender la palabra de Dios. ¿Por qué pasa esto? Porque tienen a Dios en segundo, en tercer lugar, en cuarto lugar, en quinto lugar, en sexto lugar. Tienen a Dios en sus vidas por atrás de lo material, por atrás de sus bienes, por atrás de sus hijos, por atrás de su trabajo, de sus estudios. Para muchos cristianos, Dios está detrás de todas sus prioridades. Y por eso es que Dios dice para aquellas personas: ninguno de aquellos que fueron invitados probará mi cena. Esto quiere decir que no basta con ser
un cristiano de nombre. Un verdadero cristiano es aquel que pone a Dios en primer lugar, por encima de la esposa, por encima del marido, por encima de los hijos, y ni hablar de lo material. Por encima de todo, Dios es el primero. Y si Dios es el primero, no podemos darle excusas. A Dios jamás hay que colocarlo con excusas. Podemos dar excusas para la familia. Hoy me perdonan, pero no puedo ir. Podemos dar excusas para el trabajo. Podemos, si queremos, dar excusas para todo en esta vida. Pero en lo que concierne a nuestro Dios, jamás, escuche bien, jamás debemos decirle que no. Dios todos los días nos guarda, todos los días nos protege, todos los días su misericordia se renueva en nuestras vidas. Hay cosas de las que Dios nos ha librado y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero si nosotros solamente le damos excusas y entristecemos al Espíritu Santo, esa protección se acabará. Esa misericordia tendrá un fin y nosotros, por dar excusas, no probaremos la Santa Cena del Señor. Gracias a Dios que en este día martes esta palabra venga a quedar guardada en la tabla de nuestro corazón. Que en este día martes vengamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza en su palabra y que jamás vengamos a colocar excusas. Si hoy ya hemos oído su palabra, si en este día martes ya hemos escuchado su palabra, gracias a Dios. Pero no terminemos este día sin antes hablar con Él. No terminemos este día escondidos pensando que Él no nos escuchará. Esa es la voz de Satanás que quiere llenarnos de miedo, de culpas, de traumas, de que no somos merecedores. Todos los días Dios nos está esperando para hablar con nosotros y para escuchar nuestra voz. Hablemos con Él, prioricemos a Él para que el día de mañana vengamos a entrar y a hacer morada junto con Él y a probar de la Santa Cena del Señor en el reino de los cielos. Gracias a Dios. Oremos en este día martes. Amado Dios, en este día de hoy, en este momento de oración donde hemos escuchado tu palabra, te damos gracias, muchas gracias, mi Padre Celestial, por esta palabra, por enseñarnos que jamás debemos dar excusas cuando se trata de ti. Líbranos de esa mala práctica, líbranos de esa mala costumbre, maldita costumbre. Líbranos, mi Dios, de esos malos hábitos que te desagradan a ti y que a partir de hoy vengamos a oír tu voz y a colocar en práctica tu palabra, que prioricemos nuestra vida espiritual. Te damos gracias en este día martes por este evangelio de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a Dios. Esto fue el Santo Evangelio de hoy, martes. No se vaya sin antes dejar en los comentarios: Gloria a ti, Señor Jesús, y que Dios te bendiga con el Santo Evangelio de hoy.